Aunque parezca un juego de palabras, hay diferentes maneras de vivir la muerte. Cada época y cada cultura establece ciertos ritos, costumbres y comportamientos para rendirle homenaje a sus muertos. Pero a la vez, dentro de una misma cultura, la nuestra, por ejemplo, la occidental, las costumbres cambian y yo que sé, en el caso de la sociedad uruguaya ha ido también cambiando en cuanto a cómo enfrentarse al tema de la muerte y particularmente a los velorios. Desde ya nos declaramos hinchas de los velorios de antes, los largos, los de toda la noche, esos donde los deudos más cercanos casi que también se morían luego de extenuantes jornadas, que además a veces suponían acumulación porque venían ya en el caso de las muertes que eran anunciadas por alguna enfermedad, la acumulación de cansancio, de fatiga, que cuando llegaba el día del velorio prácticamente llegaban con las poquísimas fuerzas y atravesados además por el dolor. Pero sacando del tema su solemnidad, su dramatismo, los velorios son una preciosa instancia para observar conductas humanas a las que no tenemos frecuentes posibilidades de observar, ya que no se nos mueren seres cercanos muy seguidos, o quizás sí, pero como decíamos recién, no sé si lo decíamos o lo pensamos, los velorios de ahora son cortitos, un par de horas, o directamente se nos anuncia que no se realiza velatorio para frustración de muchos. Mía, por ejemplo, no sé si de muchos. Entonces, los que conocimos los velorios de antes, ya sabemos que no va a haber, por ejemplo, rueda de chistes, que es claro que no era, las ruedas de chistes infaltables de los velorios de antes no eran una falta de respeto ni nada parecido. Eso solo lo pueden pensar las mentes de los que nunca entienden nada. También nos quedamos sin ir al boliche a tomar una, yo qué sé, porque siempre había un boliche cercano a la sala velatoria que no cerraban toda la noche, eso también ha ido cambiando en los últimos tiempos, porque arrastrábamos generalmente al dedo más cercano, pongámosle que se había muerto el padre de un amigo y llevábamos a nuestro amigo al boliche porque entre un chiste y tomar una copa tratábamos de sacarle una sonrisa o de saber que estábamos con él, como estuvimos muchas veces en momentos de placer, ahora también lo estamos en momentos de dolor. Pero esta charla se propone cumplir con un objetivo, y es hacer alguna referencia a algún asunto literario. Es cierto que casi nunca se logran esos objetivos, por olvido, por negligencia, por incapacidad, o por la razón que fuere, el encargado de estas charlas deambula por territorios cercanos al eje de la charla y se queda en ellos. Se queda por ahí, como suele suceder muchas veces, o a ustedes nunca les pasa que se olvidan de volver a su casa y se quedan por ahí. La literatura sobre la muerte es muy abundante, me animaría a decir sin ningún rigor, pero lo digo igual, que la muerte, el amor, la soledad, la libertad, el heroísmo quizás, y unos pocos temas de ese tenor están entre los temas recurrentes de la literatura de todos los tiempos. Ahora, literatura específicamente sobre velorios también hay. A veces estos forman parte de un pasaje, de un cuento o de una novela. A veces, por ejemplo, en la Ilíada ocupan un lugar accesorio. Iba a poner el ejemplo de la Ilíada, pero se me va a ir el tiempo. En la Ilíada hay un velorio también, o hay, mejor dicho, una celebración, una especie de ritos funerarios que se cumplen y se hacen de una manera festiva, con juegos, con competiciones. Yo me temo que si explico esto, los mercaderes de la muerte, Martinelli, Salón, Forestier, algunos de esos, me roban la idea no me la roban a mí, se la roban a los griegos, pero capaz que alguno accede a este video y se le ocurre por organizar velorios festivos y no me van a dar ni un peso por eso que puede resultar un éxito comercial. Hay una novela que, amigos, se las recomiendo particularmente, en realidad recomiendo al escritor. Esa novela, el escritor se llama Miguel Delibes, la novela se llama 5 horas con Mario, y en donde una viuda, la viuda de Mario, que es el que murió, la Menchu, Carmen se llama, luego de que los amigos y los familiares se retiran a descansar para venir al día siguiente al sepelio, se queda sola con su ex marido. No sé si está bien en este caso decir su ex marido, porque ¿cuándo se debe considerar ex marido en ese caso? ¿Desde que se certificó la defunción o cuando uno lo deja de ver para siempre? Bueno, no sé. Porque en este caso
ella a Mario lo tiene enfrente, lo tiene muerto y en un cajón, pero lo tiene ahí. Y le habla durante 5 horas en esa madrugada en que pasa en vela con él. Y le habla como si estuviera vivo, recordándole cosas, haciéndole reproches. La novela es un postre del emporio. Quizás esté un poco desactualizado. Es un bombón Ferrero y Rocher, que es el golero de la selección. Eh, es un monólogo. Toda la novela es un monólogo que más o menos dura además la lectura 5 horas, un crack de Libes, ¿no? Donde queda reflejada no solo la relación de dos diferentes, como eran Mario y esa viuda, muy diferentes, y de ese tipo de relaciones de diferentes es uno de los temas de la novela, pero sino también como telón de fondo está la España del siglo pasado, viviendo bajo el franquismo. Pero yo entiendo sobre todo que la novela es una perfecta muestra de un escritor que le enseña a los jóvenes novelistas cómo hacer una novela amena, divertida, que tenga ribetes de humor, pero que también tenga la profundidad necesaria para así lograr con las reglas básicas del género, que me temo que últimamente están faltando. Pero ese es un tema complicado de explicar y de explicar. Miguel Delibes, ¿cuántos amigos Miguel que tengo? Cervantes, Delibes, Asturias, Unamuno, Miguel Hernández. Es un nombrón para escritor Miguel, ahora que estoy pensando. Jugadores de fútbol Miguel, no hay tantos. Brindisi, Callaba. Más bien el nombre de escritor. Este tremendo escritor, decíamos, que nos enseña cómo se escribe una novela y nos divierte mucho y nos gratifica mucho leerlo. Lo recomiendo fervorosamente, no en esta novela 5 horas con Mario, sino en cualquiera de las que escribió, porque este escritor es de los que no erra un tiro. Bueno, uno podrá reírse de la muerte para exorcizarla o para lo que sea, pero es evidente que el dolor que provocan ciertas muertes se hace más trágico cuando los velorios de esos muertos están impregnados por una tristeza cósmica. Porque a veces la muerte nos permite ver cuán injusta es la vida con algunos, que al morir serán prontamente olvidados, porque solo unos pocos acompañaron al muerto en su vida y en su despedida. Dos poetas bien distintos tienen dos visiones diferentes sobre la muerte, sobre los velorios. Uno es Serafín J. García y el otro ya hablaremos después. De Serafín J. García veremos un ejemplo que habla por sí solo. Romance para el velorio de Juan Sin Tierra. Sobre una mesa lunanca pequeña para su cuerpo, yace sin flores ni cruces Juan Sin Tierra, chacarero, que roturó muchas chacras todas en campos ajenos y sembró leguas de trigo que sus hijos no comieron. Mañana lo llevarán en el carrito de pértigo tras medio siglo de arado. Yace el áspero labriego, hielo en las manos raizudas, vidrio en los ojos abiertos, cenizas de años y penas en los hirsutos cabellos. 6 viejos ensimismados y 4 velas de cebo, con pilchas y con pabilos están ahumándole el sueño. Tras el biombo de arpillera que parte en dos el ranchejo, junto a los hijos que duermen sobresaltados y trémulos, llora su llanto sin ruido la compañera del muerto. Ningún velorio tan triste como el velorio de un viejo, velado en noche de junio sin mate amargo ni fuego. Se hacen de plomo las horas, se vuelve duro el silencio y arando pena se mella la reja del pensamiento. Los 6 ancianos que velan, que son los 6 chacareros, tienen las manos raizudas como las manos del muerto. La luz de las 4 velas tirita en sus rostros secos y en las bermejas hilachas de sus ojos aguachentos. Es triste velar a un hombre en un rancho tan estrecho, con grietas por las que asoma su torva cara el invierno. Por eso los veladores, ansiando entrar el día nuevo, su nudo volar alternan con el atisbo del cielo, donde una luna de escarcha cuaja su lumbre y su tedio. Cómo se alarga la noche cuando hay que velar un muerto en rancho de palo a pique, sin mate amargo ni fuego. Las 4 trémulas velas lloran su llanto de cebo, mientras azulan el aire los puchos de los 6 viejos. Mañana lo llevarán en el carrito de pértigo,
con el gemir de los ejes por todo acompañamiento, y tras su media centuria de rejar campos ajenos, tendrá por fin tierra propia, Juan sin tierra, el chacarero. Me reservo todo comentario, ¿no? ¿Para qué? Como si fuera necesario. El poeta argentino Raúl González Tuñón nos regaló unos versos que él tituló El poeta murió al amanecer, que tienen algo en común solamente con los de nuestro Serafín. El poeta murió al amanecer, sin un céntimo, solo, tal como vino al mundo, murió al fin en la plaza, frente a la inquieta feria. Velaron el cadáver del dulce vagabundo dos musas, la esperanza y la miseria. Fue un poeta completo de su vida y su obra, escribió versos casi celestes, casi mágicos, de invención verdadera, y como hombre de su tiempo, que era también ardientes cantos y poemas civiles, de esquinas y banderas. Algunos, los más viejos, lo negaron de entrada, algunos, los más jóvenes, lo negaron después. Hoy irán a su entierro 4 buenos amigos, los parroquianos del café, los artistas del circo ambulante, unos cuantos obreros, un antiguo editor, una hermosa mujer. Y mañana, florecerá la tierra que caiga sobre él. Deja muy pocas cosas. Libros, un Heine, un Whitman, un Quevedo, un Darío, un Rimbaud, un Baudelaire, un Schiller, un Bertrand, un Becker, un Machado. Versos de un ser querido que se fue antes que él, muchas cuentas impagas, un mapa, una veleta y una antigua fragata dentro de una botella. Los que le vieron dicen que murió como un niño. Para él fue la muerte como el último asombro. Tenía una estrella muerta sobre el pecho vencido y un pájaro en el hombro. Disculpen, amigos, yo solo quería que pasaran un buen rato. Quiero decir, un rato alegre, divertido. Pero hay cosas en la vida que sin ser alegres ni divertidas son alimento necesario para el alma. Y de eso se trata, de que la vida, y llegado el caso, la muerte, nos encuentre siempre con el alma templada y fuerte. Hasta la próxima.